El poder divino es el único que puede efectuar un cambio en cada uno de nosotros. No es obligatorio. Dios desea efectuar un cambio en nosotros. Solo Dios puede poner su ley en el corazón de sus seguidores. Pero por supuesto, no sin el consentimiento del hombre y de su cooperación. Bienvenido. Esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática con tu amigo Jorge Vázquez. Hoy miércoles 16 de febrero del 2022 ya estamos en la lección número 8 y el título para el día de hoy es El nuevo pacto tiene mejores promesas. Vamos a analizar este título y vamos a llegar a una conclusión. Tenemos que recordar algo. El contenido del pacto es el mismo al que se presentó en el Antiguo Testamento con el que se estaba diciendo actualmente a través del libro de los Hebreos, el que se confirma. Es el mismo pacto del que se está hablando, del que habla Pablo, con el que se le fue dado a Moisés. El contenido es el mismo, las leyes son las mismas. Ahora, en el monte Sinaí, el Señor escribió sus leyes en tablas de piedra y en un libro. Dios tenía el propósito de que estas leyes también estuvieran escritas en los corazones del pueblo. Pero los israelitas se contentaron con considerar estos estatutos sencillamente como un código externo y de observancia como un asunto de cumplimiento nada más. Dios no tenía el propósito de que sus leyes fueran consideradas así. Ofreció a su pueblo que disfrutara de la experiencia de tener un corazón nuevo. Sin embargo, los israelitas se contentaron con una religión de formas y apariencias. Ahora bien, necesitamos ver bien algo. Los términos del nuevo pacto son los mismos. Ahora, lo que se transforma o el mensaje que viene ahora es de que esté escrita en los corazones, en las mentes de las personas. Los hombres proceden correctamente no por su propia fuerza, sino porque Cristo mora en el corazón y se manifiesta su vida en cada uno de los creyentes. Son nacidos del Espíritu y producen los frutos del Espíritu. El poder divino es lo único que puede efectuar el cambio en la vida de cada ser humano. Vamos a recordar un poco. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 24, pero le vamos a dar lectura al versículo 8. Mire cómo dice. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Después de que escucharon lo que Dios le había ordenado, lo que Jehová le había hablado a Moisés y Moisés lo había transmitido al pueblo, el pueblo se había comprometido a hacerlo. Y en señal para sellar el pacto, para hacer un compromiso, dice que Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Era acostumbrado que para sellar un pacto en el tiempo de Moisés se utilizaba la sangre. Ahora, era como un compromiso que estaban haciendo las personas. Y de esta manera el pueblo de Israel se estaba comprometiendo también. Estaban haciendo un sello a través de la sangre. Entre las naciones de la antigüedad era una costumbre común sellar el pacto con sangre. Ahora, a veces la sangre era la de una víctima. Las dos partes solemnemente afirmaban que si violaban el pacto, correrían la suerte de la víctima. Es decir, también ellos iban a morir. Ahora el nuevo pacto, mire cómo lo habla el libro de Hebreos en el capítulo 10. Pero en el versículo 10, capítulo 10 y versículo 10, mire cómo dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el tiempo de Moisés fue un animalito. Ahora Cristo Jesús vino a derramar su sangre por ti y por mí. Dice el versículo 10 del libro de Hebreos. En esa voluntad somos santificados. ¿Cómo somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y es que todos estos animalitos representaban a alguien, y ese era Cristo Jesús, que iba a venir a morir por nosotros. Qué privilegio tenemos, que Dios mandó a su Hijo unigénito para que viniera a morir por cada uno de nosotros. Mire que dice el libro Camino a Cristo, en la página 53. La condición para alcanzar la vida eterna
es hoy exactamente la misma que siempre ha sido. Es la misma, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Era la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concebiera con alguna condición inferior a esa, entonces, dice el libro Camino a Cristo, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado, con todo su séquito de aflicción y miseria, y se le inmortalizaría. Dios lo único que pide es que le obedezcamos de corazón. No nos obliga. Por eso la invitación es voluntaria, de que lo tengas guardado en tu mente, en tu corazón, que lo practiques no por una obligación, sino porque amas a Cristo Jesús. La obediencia de Jesús nos garantizó la promesa del pacto. Y es lo mismo que Dios nos pide, que seamos obedientes ante Él. Quiero finalizar con un párrafo del libro La fe de la cual vivo, página 11. Y dice de la siguiente manera: y así es con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas Él nos habla a cada uno en particular. La invitación es individual y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Y es que Dios te está hablando en este día. Dios te invita a que la aceptes por medio de estas promesas. Cristo nos comunica su gracia y su poder. Cristo vino a la tierra, se presentó ante los hijos de los hombres y Él vino a morir por cada uno de nosotros. Hoy es el día de que aceptes a Jesús como tu Salvador. Tienes una gran promesa y esa promesa pronto se hará realidad. Ese pacto Dios lo hizo por ti y por mí. Vino a morir por cada uno de nosotros y tenemos esa oportunidad. Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que aquellos que están en Cristo disfrutarán de estas promesas con Él. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Disfrutar de estas promesas? No tardes más. Ven a Cristo Jesús. Dios te bendiga.